Y desde este jueves se puede ver en el cine Gaumont la película El verano más largo del mundo, codirigida por Alejandra Lipoma, con la actuación protagónica de Santiago Zapata. Y justamente Alejandra Lipoma y Santiago Zapata están con nosotros aquí de manera presencial en el piso de Cinefilia. Les damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por la invitación, muy bien. Por Muchas favor. gracias, hola. Bueno, la película está dirigida en codirección, ¿verdad? Sí, exactamente. Con Romina Blachov. Blachov. Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue esta iniciativa, este proyecto? Bueno, fue un proyecto que comenzamos a pensar antes de la pandemia. Queríamos hacer una película sencilla, de algún modo, filmable, decíamos en su momento, que pudiéramos hacer. Bueno, después vino la pandemia y en ese momento empezamos a imaginar la película, a escribir la película, a coescribirla de manera remota, digamos, cada uno en su casa con su compu. Y eso fue como un poco de luz en ese momento tan sombrío, tal cual. Así que bueno, nos daba como un poco de esperanza, porque la verdad que en ese momento lo único que, por lo menos a mí, lo único que me importaba era cuándo íbamos a poder salir a... Es muy interesante lo que decís, porque la película transcurre completamente en exteriores. Sí, o sea, salvo el comienzo, Exacto, que tiene un par de series, pero después todo afuera, pero sí. Queríamos salir y filmar. Y de hecho fue así, apenas se pudo armar el equipo y organizar las cosas, salimos y filmamos. Así que fue así. Pero fue un proceso, un camino de algún modo muy, muy lindo, con muchas amistades y armando equipo, digamos. Claro, es un grupo muy compacto, el de Córdoba, ¿no? Por lo menos Sí, de Córdoba, bueno, Romina, que es de Chaco, y después está, Carla y Eduardo de Cacique, que son, que viven acá en Buenos Aires. Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo fue esa convocatoria? Yo un poco me entero del proyecto en medio en simultáneo con las chicas, digamos, porque nos conocemos hace un montón y cursamos la carrera de cine juntos en Córdoba. Entonces siempre hemos compartido diferentes trabajos, diferentes proyectos, y aparece la pandemia y siempre el deseo de, bueno, ¿cuándo vamos a filmar? ¿Qué vamos a filmar? Filmemos algo, pandemia, encierro, voy a empezar a escribir una... Bueno, genial, reunión, meet, estamos escribiendo, tenemos esta historia, qué bueno, dale, me parece, puedo actuar, me interesa. Ya que estamos. Claro, ya que estoy, me gustaría actuar, la produzcamos entre nosotros, como onda, hagamos también ese salto de, bueno, empecemos a producir nuestras propias películas, como todo bien con esperar que te llamen, que vengan proyectos. ¿Y cómo Totalmente, es producir las propias películas? Bueno, no sabría por dónde empezar, pero en realidad hay que empezar con una historia, con una idea, con un guión, y después hay infinitas procedimientos por los cuales podés ir. Esto empezó todo muy, muy chiquito, y después, se está haciendo... El espíritu de que sea chiquito siempre termina agrandándose. Se agrandó. Se terminó agrandando, y es una cosa ahora ya grande. Y como diciendo, bueno, invitemos a tal productor, o acerquemos el proyecto a tal, a ver si le interesa. ¿Viste? Y así se fue armando el equipo, como decía Ale. Claro. Y allá fuimos. Sí, se agrandó. Y es gracioso eso, porque al principio era una película... la empezamos a escribir antes de la pandemia, y era una película que la pensábamos muy pequeña, y en un momento se agrandó. Pero al comienzo era una película nocturna, inclusive. Y la primera idea era una película nocturna en Córdoba de noche, dos amigos que rondaban. Menos gasto y menos movimiento. Sí, no sé, era como la idea, eran dos amigos que están de noche vagando por la calle, tomando cerveza, en bici. ¿Viste? Era una cosa, ese era el espíritu de la peli. Hasta que apareció el parque de diversiones. Hasta que apareció el parque de diversiones, tal cual. Estábamos leyendo un libro que se llama ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?
de Lorrie Moore. Sí, que bueno, cuenta la historia de... Hace corazoncitos atrás. Un librazo, es divino, pecera, es bárbaro. sí. Que es un libro que es una adulta con su esposo que están de viaje en París y recuerdan un verano, ella recuerda su verano de la adolescencia en un parque de diversiones, trabajando en un parque de diversiones con su mejor amiga. Yo ahí dije, no, acá esto es bárbaro. Y bueno, le comenté eso a Romy y dijimos, qué loco si le transformamos la peli y le llevamos a un parque de diversiones. Entonces dijimos, sí, vamos por ahí. Después, bueno, nos acordamos de Pecos, que es el parque más emblemático de Córdoba, y entonces, bueno, todo empezó como a agrandarse un poco. Ajá. Pero aparte lo vivíamos como súper libre el momento de la escritura. Yo creo que el momento más libre de todas las películas es cuando te sentás en tu casa y estás escribiendo el guión, porque ahí todo es posible. Claro. Entonces es como que era, bueno, veamos qué pasa. Y después, bueno, se hizo posible, ¿no? Gracias a un montón de cosas, ¿no? A las productoras, a los productores, al equipo, claro. Bueno, los actores y las actrices. Pero ese momento de libertad para mí es bárbaro cuando empezás a imaginarte algo. Muy finito lo de la pandemia, estaba todo ahí. Además de todo lo que venía a ser, que se trabó, se frenó. Yo me acuerdo de haber tenido trabado varios proyectos y de repente cuando se abrió la situación empezó a ser como una catarata de trabajo. Que decís, sí, bueno, genial, pero después había que empezar a... noche, pero esto se pisa con lo otro, esto claro, con lo otro. Acomodar las agendas de nuevo. Que empezar a acomodar todo. Y creo que fue lo primero, de hecho, que filmamos, apenas se pudo filmar. Y estaba toda esa cosa de onda, che, ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? Como diciendo esto, todavía no entendemos muy bien qué está pasando y qué vamos a ir con los barbijos, pero vamos a estar al aire libre, pero un parque de diversión está abierto, está cerrado, como ya estaba funcionando, digo, como pasó un tiempo en el que ya todo estaba medio, entre comillas, medio normal. Sí. Y allá fuimos, digamos. Pensaba, porque la pandemia ahora se nombró muchas veces en este ratito, pensaba que a pesar de eso es una película súper luminosa y es una película súper luminosa en blanco y negro. No sé cómo consiguen trascenderlo al color, una belleza de fotografía en blanco y negro, pero digo... También para que los que están escuchando, la peli va por otro lado, tiene otras cosas y parecieran haber... no sé, encapsulado eso para llevarlo a otro lado y para pensar en otra posibilidad, ¿no? Sí, no queríamos saber nada con la pandemia en ese momento. Yo ahora creo que, si me cuentan una historia sobre la pandemia, me daría como hasta gracia, digamos. Podríamos hablar de la comicidad, del momento de que con quién te juntaste. ¿Tenía barbijo, no tenía barbijo? Pero ¿Cuándo te juntaste? Claro, ¿cuándo te juntaste? Mismo ayer a la tarde o antenoche. Sí, ahora creo que me podría dar gracia eso, como que lo podría ver cómico. Pero en ese momento no queríamos saber nada de eso. Queríamos que sea algo totalmente... Claro. Que no se podía hablar de eso, porque nos traía como cierta, ¿viste? Cosuchi, no sé. Sí. Bueno, ya que lo nombraron, ¿por qué el blanco y negro? Bueno, el blanco y negro fue una de las primeras decisiones que tomamos esa. Bien. Fue como un deseo. Nuestros referentes eran en blanco y negro. Y bueno, en este primer cuaderno donde escribimos, había los ítems que teníamos. Uno era en blanco y negro. Los referentes y el título de la película, El verano más largo del mundo. Pero el blanco y negro queríamos que sea como un poco la ambivalencia entre este lugar que puede llegar a ser medio como bueno, el último verano que viven estos personajes juntos. Un poco la melancolía, ¿no? De eso, de recordarlo, bueno. Me quedé pensando en la idea de la temporalidad también, puede ser. Sí. Viste que cuando uno recuerda en cine, recuerda en sepia. Total, sí. Y acá podría haber algo similar, ¿no? Sí, y es, sin spoiler, es como un verano importante para estos dos personajes. Y es como un punto de quiebre. Es como si este verano es como medio un evento canónico para estos personajes. Entonces, si volviesen a ver la peli... tienen los planos de estos personajes son casi siempre planos conjuntos y nos gustaba que sea como una despedida, bueno, de esta historia, de algún modo. Yo quiero celebrar algo que tiene que ver con poner la figura de la amistad masculina y femenina de lleno en algo que en general no se ve, que siempre esperás que se dé la vuelta y decís cuándo van. Y acá es eso, es una amistad
en un tiempo que querés que se alargue para siempre, sabiendo que va a tener un fin como todo y que hay cosas que vas a tener que decidir de tu vida, pero va a estar bueno porque estás acompañado, ¿no? Sí, Algo de eso, que además se refleja en el vínculo que tenés con Jazmín Carballo, que es la protagonista, la coprotagonista del verano. Digo, que se nota súper fluido y súper natural. Sí, con Jaz nos conocimos hace mucho ya, digo, ya hemos trabajado juntos, somos amigos y tenemos muchos amigos también en común y creo que apenas cuando empezamos las conversaciones de onda, ¿quién podría ser el personaje de Camila? Y Jaz aparece inmediatamente, como diciendo, che, esto es... Lo escribimos para Jaz, como el esto personaje. es Jazmín, digamos, como... vamos con ella y con la invitación y aceptó y ya ahí se empezó a trabajar. Primero, por supuesto, la tranquilidad y la confianza y la comodidad de trabajar con una compañera a quien aprecio mucho, quiero un montón y por supuesto es una gran actriz. Y después con respecto a lo de los personajes, como yo creo que nunca, en realidad siempre estuvo claro que iba a ser así. Que iba a evolucionar así, digamos, como onda, no... A mí me gusta pensar la película también como algo no solo de ellos, como amigos, digamos, sino como todo lo que pasa alrededor también, como el grupo de adolescentes que se cruzan, los trabajos que no querés tener y los espacios de trabajo que no te gustan, tus compañeros de trabajo, tus jefes... las relaciones de pareja que se terminan o que empiezan, digo, para mí la película tiene como su fuerte también como en el costado de lo que les pasa al costado de ellos dos. Sí. Y después son dos mundos distintos. Completamente diferentes. Ella con su crisis y su momento quiebre, él con el mundo de la fantasía y eso va cruzando. Sí. Y es sencillo como... el amigo que ella necesitaba en ese momento. Exactamente, es eso, digo, sí, es eso, es acompañarse. Porque al mismo tiempo podríamos hacer el ejercicio de darlo vuelta. ¿Qué pasa si en realidad él es el que tiene toda la crisis, que a lo mejor la tuvo antes, o a lo mejor la va a tener después? Digo, le está tocando a Camila ahora. Exactamente, sí. ¿Y qué pasa si es Camila la de, bueno, amigo, dale. Hagamos esto, que es un poco lo que hace Julián, como dice, che, hay un casting en un parque de diversiones, una obra de teatro, decir, ¿cómo encontraste eso? En un grupo de WhatsApp de la facultad. Eso está un poco tomado de la realidad, porque digo, mi historia como actor hace más de 15 años era buscar casting en cualquier lado. Claro. Y casting que parecía, casting que iba a hacer, y muchos de la facultad, digo, después he filmado mucho con compañeros en la facu, digo, pero... hay cositas sacadas, digamos, de nuestra carrera también, de nuestro proceso en el cine o en nuestro trabajo. Esto. Sí, yo siempre digo que Julián existe porque existe el Santi. Si no, no existe. Como se hubiera inventado, ¿no? Es como, sí, a ver, es mucho más extremo, claramente. Sí, Julián es un personaje extremo, pero existe porque existe el Santi. A mí me causa mucha gracia, de hecho, me dice, pero sí, sos vos, que así... no. Uno nunca es uno. Claro, digo, no, o sea, no, por supuesto, es mi cara, es mi pelo, camino así, es mi voz, por supuesto que tiene todo ese condimento, además de las cositas y los dibujos que tiene el personaje arriba, que pasa lo mismo con Jaz, digo, el personaje de Camila también tiene cosas de Jazmín, por supuesto que las tiene, digamos, pero bueno, es una película, no, es imposible ser uno en una película, no. Ahí hay otra cosa, digamos. Sí, totalmente. Y algo con respecto a el tono que eligen. Tanto en la dirección como en la actuación me interesa, porque hay algo del humor absurdo que aparece en la que uno se ríe, pero no porque hay un gag, un chiste, sino por cómo están construidas las situaciones alocadas en las que cada vez va más, pero alocada... y uno la siente posible, siente posible que esa road movie, ese camino que se están haciendo los personajes, sí, a alguien le puede ocurrir ese tipo de cosas, pero hay mucho trabajo con un humor distinto y con un tono de actuación también que es distinto y no es lo que se ve más. ¿Cómo fue elegir eso y cómo fue buscar ese tono? Bien. Bueno, a mí eso me gusta, la pregunta. Para mí fue... yo creo que escribimos mucho desde ese tono. O sea, lo buscamos, pero también era arriesgado. Sí. Porque cuando estábamos filmando,
por ahí decimos, che, ¿qué onda esto? ¿Viste? Era como ¿Funciona? medio, yo me asusta. ¿Enganchará? ¿Funcionará? No, a Digo, ver, claro. uy, no sé si toqué algo acá. No, todavía no. Porque no escucho, pero bueno. Ah, ¿No escuchás? No, pero Ahora, porque ahora me- recién no, pero porque lo toqué yo sin querer, pero no pasa nada. Estaba, o sea, me daba curiosidad. Estábamos re seguras, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. era como, vamos para adelante. Pero a la vez decíamos, es jugado lo que estamos haciendo en el sentido de que, no sé, era como medio jugado un poco, porque no sé, era como medio fino irte un poco totalmente, sí. por el absurdo, como vos decís. Y a la vez también creíamos que hicimos tanto trabajo para construir los personajes, o sea, como que los trabajamos con mucho cariño y mucho afecto, Sí. o sea, los queríamos mucho, a todos, a todos los personajes que conforman la peli, los trabajamos con mucho cuidado, a todos le hablábamos mucho, entonces era como, no sé, era construir un universo, creo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Entonces, bueno, me parece que fue como medio milimétrico, los personajes. Entonces sí creo que escribimos desde un tono y después fue construirlo así, hablando mucho con los actores y las actrices y arriesgándonos también un poquito. Sí. Pero creo que el tono está construido porque es como algo medio mezclado. Tenés una comedia, después un poquito de drama, después un poquito policial. de Policial. Entonces, Eso, a mí se me vuelve parece una- genial. se vuelve algo Hay así. un delirio muy interesante que no quiero decir, ¿no? ¿Cómo? Hay un delirio muy Ah, interesante sí, que sí. aparece en la película, ¿no? Yo creo que fuimos muy libres escribiendo, pero sí que fue cuidar a los personajes y Sí. quererlos mucho Sí. y a la vez también estar como medias atentas a eso. Pero sí por ahí decimos, Claro. che, nos estaremos yendo un poco de mambo. Bueno, pero después dije, bueno, ya está. A nosotros nos daba gracia, ¿eh? Mientras Ok. estábamos filmando le pasamos Muy súper divertido, bien. muy divertido. Súper bien. Un grupo de amigos, Sí. o sea, vivimos una semana en un parque de diversiones. Eso es. Claro. ¿Quién O sea, no quiere vivir claro, en un parque de diversión? Desde el vamos ya era divertida la situación, el contexto, digamos. La propuesta, Claro. También, perdón, una sí. sola cosita Sí. más en relación al tono. Sí que lo vivíamos como esto, o sea, actuarla a la película naturalmente, o sea, las Sí. actuaciones se plantearon desde un registro natural, o sea, todo era desde una naturalidad, más allá de que la situación parezca absurda. O sea, siempre tratarlo desde un registro Sí, muy sí, natural. sí. Eso. Ok, Sí. la película. ¿Y puede decir algo? Sí, Ah. por agregar que en realidad es sumar a lo que acaba de decir Ale al final. A mí con respecto al momento de tener que actuar en una comedia o tener que tener un personaje en una comedia, me gusta hacer el ejercicio de separarlo. Una cosa es el actor entendiendo que esto es una comedia, acá hay un chiste, ok, bueno, después lo van a montar así, asá, veremos si funciona o no. Sí. Y otra cosa es para el personaje. El personaje no está en una comedia. No. Claro. Para el Exacto. personaje le está pasando, Lo que le es está grave. pasando, sí, sí. Puede ser grave o no. Para los que lo vemos, digo, Sí, puede ser sí, absurdo o divertido, pero en el caso de Julián, por ejemplo, por decirte, no sé, hay un momento en el que le preocupa tanto la obra de teatro y termina siendo divertido porque diciendo, mira que, ¿cómo le va? No sé. Es digo, una obra de teatro de un Una- parque de diversiones, Claro. dale, y estás haciendo Shakespeare. Claro, pero él está Pero de verdad bien. muy preocupado Sí. por si la obra va a continuar o no. Claro. Y ahí es donde aparece la comedia. Después hay una inteligencia en cómo está mostrado, contado, montado, Sí, la exacto. música, bla, 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 todo lo que tiene que ver con el cine, que hace funcionar la risa, Claro. el gag o el chiste. Sí, totalmente. La película le pega un guiño o homenajea a otra gran película, que no sé si decirlo o no, no sé si spoilearlo o no, Sí, yo creo que pero la sí. pregunta es cómo surgió pensar en eso, pensar en esa escena. ¿De cuál Ay, estamos ay, hablando? ay, Porque hay muchas, hay varias, muchas hay varias referencias. guiños. Bueno, Bueno, Muchas guiños. Decí cuál Sí, hay una Ah. que está relacionada con una remera que uno de los, Claro, que el señor Julián porta. Claro. Eso Eso. fue una cosa, primero que el personaje de Julián está construido en base a una esto es para nosotros, porque nos gustaba, o sea, no es que lo queríamos mostrar, pero sí que el personaje de Julián está como construido para un determinado periodo de la época del Claro, cine, claro. que es el New Hollywood. Claro, claro. Entonces, bueno, él es fanático de Spielberg, de Scorsese, de Easy O sea Rider, que o sea, estabas en tu salsa. él ¿no? estaba, Sí, pero imagínate, nosotros estábamos justo estudiando ese periodo del cine y dijimos,
es este el periodo de él. O sea, él es de este son sus como esos referentes a seguir. Aparecen como esas referencias en el como en el personaje de Camila aparecen otros colores de cine o de épocas del cine. El personaje de Julián tenía todas estas cosas en referencia a la gorra, la remera, el juguetito, al afiche. En los pósters de su casa hay guiños en realidad a todo. Sí. Digo, está el póster de la película, el director de la fotografía de la película. Digo, que es una de mis primeras películas en las que trabajé. Entonces, al mismo tiempo nos encargamos de hacernos a nosotros los chistes y los guiños propios, como diciendo que ahí también es donde radica una libertad muy hermosa, como diciendo, bueno, hagamos la película que queremos. Sí. Y divirtámonos nosotros. Bueno, y en el medio, y cuando yo me enteré que en el Parque en Pecos había un sector de animales prehistóricos. Dijiste, esta es la mía. La única referencia. Claro, la referencia directa es esa película. Hoy te quiero que aparezca esto. O sea, era imposible no hacerlo. Claro. Y yo me acuerdo de haber hasta propuesto. Hubo un momento en el que yo me corrí de. Yo también soy productor de la película, entonces un momento en el que me corrí del productor opinador o de ping-pong creativo. Y pasé al actor. En un momento que decía, bueno, Santi, ya dejé hincha los huevos, ya de tener que actuar, listo, ok. Pero me acuerdo de haber dicho, bueno, está este sector en el parque, acá hasta podríamos como intentar copiar la misma escena, salvando las diferencias. Claro. Literal, copiamos los planos, o sea, bueno, aunque sea los gestos de los personajes. Referenciamos, citamos, homenajeamos. Hay algo del vestuario medio parecido, pero porque también la película tenía ese lugar, claro. Si no era como una locura traída de los pelos. Claro, ¿qué es esto? Acá entra porque, bueno, Julián, el loquito de las películas, y justo está como actor en el parque. Y bueno, sí, hay una identidad de lugar también. Claro. Entonces, bueno, chicos, nos tenemos que ir. No, yo estoy recién empezando, chicos. Bueno, pero la primera vez Zapata en Cinefilia, me acusó mucho tiempo. Esto es la en vivo y en directo en este piso. En vivo y en directo en este piso es la primera vez. Sí, porque Javi y vos, Luis, raro. A último momento me dan de baja porque siempre aparece alguien más importante. Bueno, lo charlamos después de aire porque están haciendo, las tijeras se vienen. Pero lo más importante, lo que quiero destacar, es que la gente puede ir al Gaumont. Hoy, por ejemplo, a las 10 de 22 horas hay una presentación a cargo de alguien que no conozco mucho, señor Javier Lucy, que va a presentar junto a Gretel Suárez la película. Honor que me y, por supuesto, todos los días, hasta el miércoles inclusive, a las 22 horas, Cine Gaumont. 22:15, perdón. Bueno, invitamos hoy la a la citación gente. es un poquitito más temprana por la presentación. Ok. Pero 22:15. Bueno, mucha suerte con esta película y que siga. La semana que viene vamos para Córdoba y tenemos una semana en Córdoba. Si funciona en Gaumont, supongo que tendremos otra semana más. Si todo sale bien, ¿viste cómo es? Acompañan. Bueno, gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con el último tema de la tarde de hoy, que corresponde a la serie Pluribus, una serie que va por la plataforma de Apple TV. El tema es Nobody Told Me, lo interpreta Murat Evan. Aquí va.